estudiar ya no existe. No existe, ¿por qué? Porque esa M venosa de Winslow, que yo les marco acá, ¿eh? Ese mapeo, cuando aparecieron las tecnologías de la aeronáutica y nos empezamos a mezclar chinos con japoneses, vietnamitas, por decir algo, entre otros, empezó a cambiar esto, la conformación del mapa venoso por el intercambio de razas, la genética. Así que el mapeo venoso, donde nosotros pensábamos que esas venas pasan naturalmente, dejó de ser así. Para La vena, recordarlos entonces nuevamente, los catéteres intravenosos periféricos se insertan y residen en venas de la periferia, incluyendo todas sus extremidades, la vena yugular externa, que es una vena que nosotros podemos palpar en la zona del cuello, que está muy valvulada, que tiene una torsión o una curvatura, perdón, que no es la más deseada al momento de punción, pero es una elección cuando no tenemos el capital venoso suficiente. Es una posibilidad o una alternativa que tenemos de hacer un acceso vascular efectivo también en la inmediatez, ¿no? Cuando estamos en una emergencia en la práctica clínica. En los más pequeñitos y recién nacidos también podemos aprovechar venas del cuero cabelludo, y estos catéteres se insertan en las venas superficiales ubicadas justo debajo de la piel, en tejido superficial, así como también en las venas profundas ubicadas debajo del tejido muscular, como lo nombramos en esas definiciones que veíamos anteriormente, y de esto van a depender determinadas características del catéter, ¿no? Que nosotros vamos a usar o seleccionar al momento de la punción. Vamos a empezar a hablar un poquito de CATIP. Es un catéter montado sobre aguja hueca, generalmente insertado, como les refería recién, en venas periféricas, y generalmente tiene que ver con el grupo etario. Dependiendo del espesor que nosotros tenemos de tejido celular subcutáneo y la conformación que tiene ese paciente en su estructura, este catéter puede ser muy largo o muy corto. Por eso nosotros tenemos que entender qué acceso vascular vamos a punzar y en qué grupo etario. Si nosotros vamos a hacer una punción convencional de un catéter venoso periférico corto, en un paciente recién nacido, en un paciente neonato recién nacido, seguramente con este catéter nos vamos a quedar muy largos, porque el acceso vascular va a pasar a décimas de milímetros por debajo de la piel. Si aumentamos el grupo etario y tenemos mayor cantidad de tejido celular, vamos a necesitar una agujita un poco más larga, o más larga, perdón, o ver dónde se superficializa, dónde ese acceso vascular queda más superficial en relación al sitio de punción que nosotros vamos a efectuar. Acá vamos a contar un poco este dispositivo vascular, que es un dispositivo vascular de inserción vascular periférica de avanzada, porque tiene muchos elementos que lo componen, que están dentro de las nuevas tecnologías y de la nueva evidencia que hay. Eh, em, ¿Qué quiero decir con esto? Que este es un catéter de seguridad que tiene distintos elementos que lo transforman en un dispositivo seguro, y un dispositivo que nosotros lo metemos dentro de un universo de dispositivos vasculares que van a componer un sistema cerrado de infusión. Entonces aquí vamos a ver que tiene un doble puerto, que es transparente, que tiene objetivos principales del por qué es transparente, para poder ver a través de esos componentes o de ese conector si hay restos de fibrina, si hay restos de fármacos, lípidos u otro elemento que nosotros, o contrastes que hayamos hecho una infusión. Tiene un doble puerto roscado, como lo vemos acá en sus dos situaciones, un conector autosellante y un tapón ciego, con un filtro, con un tapón poroso también. Esto a nosotros nos da distintas elecciones al proceder en la práctica clínica, que tiene que ver con cuestiones profesionales, y de normas y políticas, dependiendo la región y el lugar donde se aplican estas terapias de infusión. Después tiene un conector intermitente neutro, conectores sin aguja, que los principios generales desde su invención fueron para prevenir punciones por aguja y contaminarnos con alguna enfermedad de transmisión ante este evento, que puede ser HIV, hepatitis, entre otras. Después tiene un hub, que es el elemento donde va a ir montado, que es una aguja especialmente diseñada, que tiene características particulares que a nosotros ayudar a, no tanto en la punción a ciegas, sino a evitar estos momentos cuando nosotros estamos haciendo un procedimiento intravascular de inserción, que el paciente se mueva, que el paciente se asuste, o nosotros estamos temerosos por la emergencia, y que podamos lesionarnos o pincharnos cuando retiramos la aguja con la que hicimos la punción, para dejar el tubo de poliuretano de alto grado médico insertado en ese acceso vascular. Tiene el tubo, que es transparente propiamente, el tubo es transparente, particularmente, que eso tiene implicancia que los vamos a charlar ahora en un ratito más en las próximas filminas.
Tiene aletas que nos van a dar la posibilidad de anclar en forma diferente y particular, lo vamos a charlar también. Y después tiene un prolongador que está totalmente integrado con un clamp que es relevante su función también porque los que a diario ejecutamos práctica clínica sabemos que las distintas técnicas de salinización o de cierre de los dispositivos con presión de flujo intermitente es un requerimiento principal. Y después, como último, tenemos una funda, ¿no? En este contexto de muchos elementos que realmente son necesarios y yo considero que ninguno está de más. Así que vamos a avanzar. Sistema doble puerto, habíamos empezado a charlar entre tanto de los componentes que tiene y vamos a ver la significancia que tiene esto. Y particularmente el sistema doble puerto nos da la posibilidad de tener una conexión segura al circuito cerrado, que una vez que se establece es inviolable, lo vamos a ver un poquito más adelante en un gráfico, y después la alternativa de hacer o infundir alguna solución en forma de paralelo, intermitente, un plan de hidratación, una alcalinización o lo que fuere, que nosotros por la práctica clínica que tuvimos la necesidad de colocar este catéter lo vamos a analizar. Bien, ofrece un sistema cerrado para minimizar la exposición a la sangre durante la inserción del catéter y cumple con las normas de la Asociación Americana de Enfermeras en Terapia de Infusión. Los dispositivos adicionales son de diseño integrado y empalme de seguridad tipo Luer para garantizar una unión segura, reducir la manipulación y, y reducir al mínimo el riesgo de desconexión. Cuando no existían estos sistemas de anclaje hace 20 años, todos los dispositivos que nosotros conectamos eran a presión. Después, más adelante, yo les voy a contar qué pasaba en esta situación que nosotros conectábamos a presión estos anclajes y cuál era la problemática en la práctica clínica que nosotros teníamos. Acá, principalmente vemos el sistema doble puerto, que es transparente para diagnóstico de enfermería, de lo que hablamos hace un ratito, el sistema de clampeo, que es una pieza fundamental en las estratégicas de las distintas técnicas de infusión que nosotros tenemos, y el sistema de soporte o anclaje, que lo diferencian en muchos dispositivos y permiten ciertos beneficios en la práctica clínica. Tecnología Silflash. Cuando nosotros hablamos de esta tecnología, hablamos de catéteres venosos periféricos, depende de la región. Nosotros muchas veces no tenemos el acceso a tecnologías determinadas, como en este caso estamos viendo en la imagen las tecnologías NIR, que son de iluminación infrarrojo. Y también cuando terminamos la universidad no reparamos en esto que a veces queda en la historia, ¿no? Que es los diagnósticos de enfermería, que particularmente el proceso de atención de enfermería nos ayuda a nosotros a diferenciar, en este caso el acceso vascular, cuál es la posibilidad que nosotros tenemos de éxito en la primer punción. Entonces, a través de estos diagnósticos, nosotros tenemos que contemplar particularmente la valoración integral del paciente para poner una etiqueta, que es el diagnóstico, en este caso sobre el acceso vascular, la visibilización o palpación del catéter, de la vena, perdón, que nosotros vamos a punzar, vemos la profundidad que ésta está y pensamos en la longitud de la aguja que necesitamos del catéter para hacer la intervención. Pero más allá de eso, lo que nosotros a partir de ese momento, lo que hacemos es planificar las acciones antes de ejecutarlas y posteriormente para su evaluación. Cuando nosotros entendemos esto, entendemos que tenemos que tener al alcance de la mano determinados instrumentos como la tabla DIVA, que es una tabla de predicción de la oportunidad que tenemos de tener éxito en la primera punción. Si hacemos esto bien, nos va a ir muy bien con el resto, porque nosotros vamos a entender que si ponemos un lazo hemostático, a título de ejemplo, vamos a ver si palpamos o vemos la situación de la práctica clínica, la más complicada, cuando ponemos el lazo hemostático, no palpamos ni vemos, este catéter necesita del agregado de algún tipo de tecnología para visualizar y acceder al sistema venoso, que puede ser la más común. En este caso, las tecnologías NIR, que son de iluminación infrarroja, o un paso más adelante, que son las tecnologías de ultrasonido. Este catéter particularmente, yo les contaba en un inicio, que tiene el catéter propiamente dicho, que está montado sobre una aguja, y esta aguja tiene una ventana, una apertura, una fenestra, que cuando nosotros tomamos el acceso vascular con la punta del bisel, inmediatamente tenemos un registro hemático. Cuando vemos ese registro hemático, debemos dejar de avanzar, progresar el catéter propiamente dicho, retirar la aguja con esa técnica y de esta manera no vamos a trasvasar, no vamos a disfuncionar, no vamos a provocar un hematoma con la consecuente pérdida de ese acceso vascular periférico y entonces ya ahí estamos en un intento de punción fallido.
Cuando se cumplen todos los aspectos para la colocación de un catéter venoso periférico, para las venas, es de difícil palpar o visualizar. Entonces se recomienda usar estas tecnologías de las que hablábamos recién. Evaluando la profundidad de la vena en relación a la longitud de la aguja, esto lo tenemos que considerar explícitamente, allí nosotros vamos a elegir el catéter periférico largo de la longitud de la aguja que necesitamos para asegurarnos que vamos a tener dentro de la vena, atravesando la piel, el tejido celular subcutáneo, dos partes de tres, dos tercios del catéter dentro del acceso vascular, que es lo que la última referencia en la evidencia, lo que es la principal recomendación hoy. Allí yo les dejo unos artículos para que puedan buscar. Esto después va a ser cargado en la página de Silmac y ustedes se pueden documentar de lo que yo les estoy diciendo, que es la última evidencia en terapia de infusión que tenemos, ¿no? O sea que dos partes de tres del dispositivo vascular deben estar dentro del acceso propiamente dicho para que éste no disfuncione y no se desplace con la correcta estabilización. En términos generales, tenemos una aguja de acero inoxidable que tiene tres filos, un ojo lateral y el sistema Silflash, que es el que yo les contaba, que particularmente está diseñado para esta situación de la práctica clínica que las punciones son a ciegas. Acá tenemos una imagen más aproximada, más cerquita de este dispositivo. Acá vemos el catéter propiamente dicho de poliuretano de alto grado médico, que es totalmente transparente, y acá la característica de una imagen muy ampliada, ampliada muchas veces con microfotografía para que ustedes la puedan ver. Y esto particularmente lo que nos lleva a nosotros a tener un dispositivo de excelencia particularmente diseñado para estos pacientes que tienen accesos vasculares muy críticos, ¿no? Y nos permite tiempos de permanencia más largos y reduce la posibilidad de prevenir las flebitis mecánicas, ¿no? Por las características que este dispositivo tiene, para no caer en esta situación de la práctica clínica que rompemos, disfuncionamos el dispositivo vascular antes de poder tener acceso. Bien, acá un poco es el recuento de lo que yo les contaba de los componentes de este dispositivo de alta seguridad, que es un dispositivo muy seguro porque en toda la situación de la práctica clínica y en todos los tiempos de inserción, el operador no tiene en ningún momento contacto hemático. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos la punción y retiramos, la aguja, la punta de la aguja se cubre con una copita adelante, e inmediatamente queda cubierta en un caliper, en un estuche, y eso evita la punción, laceramiento de nosotros, que somos los operadores, del paciente propiamente dicho, y de terceros. Así que este es un sistema muy seguro, es muy recomendado en la práctica clínica diaria, donde a veces tenemos estrés, a veces los procedimientos deben ser muy rápidos por las características que presentan los distintos cuadros clínicos de los pacientes que estamos tratando, y a veces hay algunas fallas en los procesos humanos, y este diseño en particular en este dispositivo lo convierte en un dispositivo muy confiable, muy seguro en la práctica clínica. Y después para finalizar, antes de hacer todo este proceso, el dispositivo, la punta del dispositivo que no está contaminada, que está estéril, está protegido por un capuchón rígido con traba antideslizante. El sistema de este catéter permite la estabilización y aseguramiento con apósitos transparentes de diseño estándares. Vieron que tenemos apósitos transparentes de distintas marcas comerciales. Hay algunos que son estándares, que son los comunes, que muchas enfermeras en la práctica clínica los recortan y los acomodan. Eso no deberíamos hacerlo porque si la tijera no está estéril, estamos contaminando ese dispositivo vascular y puede tener implicancias en la práctica clínica en distintos grupos de pacientes como los inmunocomprometidos. Después tenemos otro grupo de dispositivos de anclaje semipermeables de poliuretano que son transparentes, como el que tenemos acá en la imagen a la derecha, que son de diseño especialmente preparados para estos dispositivos. ¿Por qué? Porque este dispositivo viene con un soporte y una base de aletas que lo que permiten es un mejor apoyo, evitan mayor y mejor adhesividad y aseguramiento a través del apósito transparente, eviten el deslizamiento hacia adelante y hacia atrás, que lo llamamos nosotros en la práctica clínica movimiento de pistón, y el barrido de bacterias o elementos contaminantes dentro de la luz del catéter y pericatéter, y a su vez nos aseguran la visibilización, porque el catéter se mantiene estable, no se acoda, no se desplaza y nos permite con cualquier apósito transparente la mejor estabilización a partir de estas aletas que tiene este dispositivo, el CATIP.
Evita riesgos potenciales de desplazamiento, como les decía, dislocación y pérdida del catéter, evita o reduce significativamente movimientos de pistón, evita o reduce infecciones asociadas, evita y reduce significativamente el decúbito, porque aumenta la superficie de apoyo, entonces lo que hace eso es permitir un flujo constante en el sector donde nosotros estamos realizando la estabilización. Acuérdense siempre que en términos generales, cuando nosotros aproximamos un dispositivo de estabilización a cualquier catéter o tecnología médica, nunca debemos traccionar el film adhesivo del apósito transparente, porque cuando lo apoyamos y éste recupera su situación normal, lo que va a hacer es contraer el tejido de la piel y eso puede generar lesiones que terminan en algún tipo de complicación. Y también nosotros tenemos que recordar en la práctica clínica que cuando aseguramos un dispositivo vascular, dependiendo de la solución antiséptica que utilizamos, siempre tenemos que esperar particularmente que esta solución antiséptica seque completamente y no secarla con una gasa. Esto es importante tenerlo en cuenta porque en cada uno de estos aspectos va a contribuir al éxito. Si nosotros pegamos el apósito transparente antes de permitir el secado del antiséptico, quizás dependiendo de la marca comercial, no pasa tanto en acrilatos, pero sí pasa en otros tipos de adhesivos derivados del látex, que por decirlo de alguna manera están desapareciendo del mercado, puede tener implicancias de alguna flebitis del tipo química, perdón, en el sector donde apoyamos el dispositivo de anclaje o aseguramiento. Conector libre de agujas. Bueno, este es un tema que la verdad es que para dar un simposio de conectores libres de agujas, porque hay muchísimas tecnologías, muchísimas tecnologías. Primero los vamos a describir con lineamientos internacionales. Para la conexión, refiere INS y otras sociedades científicas del mundo, utiliza un mecanismo de empalme de seguridad tipo LUER, que sea roscado para garantizar una unión segura entre los conectores sin aguja. Esta parte que les voy a decir aquí, donde dice evitando rotura de la conexión del catéter, un cono o sitio de acceso al dispositivo de acceso vascular. Cuando nosotros tenemos dispositivos de anclaje a presión sin rosca y lo conectamos a presión en este sistema, lo presionamos mucho o lo presionamos poco. Si lo introducimos poco, se va a salir o se va a desplazar y se va a contaminar. Hay que cambiar toda la línea nuevamente. Pero si lo presionamos mucho, disfuncionamos, rompemos el conector porque esta espiga tiene un segmento de desplazamiento permitido. Si nosotros lo desplazamos más, lo que hacemos es disfuncionarlo y romperlo. Otro riesgo que tenemos es podemos romper la punta de la conexión Luer-Loop, porque es como una cuña que la metemos, la profundizamos y genera una apertura, una rotura de este segmento. En la práctica clínica, si nosotros hacemos esto en un conector autosellante, no hay problema, porque lo cambiamos. Pero si vemos en la imagen de la izquierda y yo coloco un conector autosellante en un catéter periférico o de otras características colocado en un paciente, presiono mucho, lo introduzco mucho al conector de la línea parenteral que yo voy a colocar, puedo romperlo. Y si yo rompo este sistema, pierdo el dispositivo vascular, tengo que retirar el catéter. En el caso de un catéter venoso periférico, las implicancias son menores, dependiendo del capital venoso del paciente y la terapia que le vamos a aplicar, pero imagínense si hacemos esto o nos pasa esto en un catéter venoso central, en un catéter semi-implantado, las implicancias y los riesgos son mayores en esta situación de la práctica clínica. Por eso, la principal recomendación en terapia de infusión es usar todas las conexiones con espiga Luer-Lock. ¿Y cómo es la técnica correcta? Hacer esto, arrimamos la espiga a este sistema de conexión. Y lo que aproxima el conector o el puerto es el roscado. Nosotros no tenemos que hacer fuerza. Lo que aproxima es la rosca. Nunca nosotros tenemos que ejercer fuerza, sino de esta manera lo que vamos a incurrir es en la rotura o disfunción del cono o conector del sitio del acceso vascular, del catéter principalmente. Cualquier cosa, esto apúntenselo y después si quieren los charlamos en alguna pregunta. El material libre látex de poliuretano o silicona es totalmente transparente. ¿Por qué? Para poder nosotros a través de diagnóstico de enfermería, vieron que las guías internacionales o locales a veces las tenemos que adaptar a las distintas regiones o partes del mundo donde las estamos leyendo. Así que bueno, una de las implicancias muy importantes, y los van a ver en los foros de enfermería de todo el mundo,
en las páginas de sociedades científicas muy importante, que a través de los diagnósticos de enfermería nosotros tomamos la última determinación de decir si lo cambiamos o no lo cambiamos. Por ejemplo, si nuestra política o nuestra norma dice que hay que cambiarlo cada 96 horas, pero lo vemos manchado, ese es un diagnóstico de enfermería. Entonces ese conector, si está manchado, tiene un reservorio orgánico, ese reservorio orgánico que está a temperatura ambiente se descompone, genera gérmenes, bacterias, y hay que cambiarlo. Por eso cuando nosotros advertimos alguna cuestión en la práctica clínica que observamos, restos de fibrina, restos de medicamentos u otro, debemos cambiar esa pieza o esa interfaz en forma inmediata con las técnicas de proceso clínico establecido en nuestro lugar de trabajo, en nuestra región, en nuestro hospital. Bien, particularmente la técnica de no volver a tocar los puntos clave. Y este conector es un conector que internacionalmente está contemplado como de funcionamiento o desplazamiento neutro. Hay mucho para hablar de conectores, tenemos tabicados, valvulados, antirreflujos, entre otros. Este es neutro. ¿Qué quiere decir esto? Todos los conectores neutros de cualquier marca, de cualquier industria, que nosotros los conectamos a un sistema, a partir que los conectamos a través del sistema roscado o de presión, de acuerdo a la región donde estamos, ese conector se habilita y permite en ese instante circulación bidireccional en el sistema. Y esto tiene implicancia por la diferencia del gradiente de presiones que nosotros tenemos en la aurícula derecha y la atmósfera, ¿ok? Bien, seguimos hablando un poquito de conectores en la práctica clínica. Acá vamos a tener implicancias de conocimiento, porque en la práctica clínica no cualquier profesional puede hacer esto, sino que tiene que estar entrenado, formado, capacitado en alguna sociedad científica o un curso universitario en terapia de infusión. Indicadores relevantes. Usted tiene que considerar principalmente cuando maneja cualquier dispositivo vascular y no por ser un catéter venoso periférico lo tiene que subestimar. Lo tiene que tratar como si fuera un catéter venoso central, pensando que su punta está en la unión de la vena cava y la aurícula derecha. Esto le va a impedir o le va a limitar a usted las implicancias de riesgo que tiene, no tanto en obstrucción, rotura, sino infecciones asociadas al torrente sanguíneo. Bien, entonces vamos a nombrar algunos puntos claves. Desinfecte los conectores sin aguja antes de cada ingreso en el dispositivo. Utilice la técnica aséptica de no tocar por sus siglas en inglés, para cambiar el conector sin aguja. No volver a tocar los puntos claves que están estériles con guantes de procedimiento. Obtenga acceso a los conectores sin aguja únicamente con un dispositivo estéril. No utilice algodón con un desinfectante. Siempre para hacer un procedimiento de conexión a través de un conector autosellante o libre de aguja, lo tenemos que hacer con una gasa estéril. Los agentes de desinfección aceptables incluyen alcohol isopropílico o etílico al 70%, iodoforos, es decir, povidona iodada, clorapec, como la llaman en algunos lugares de Latinoamérica, o solución de clorhexidina mayor al 0,5% en alcohol. Esto tiene que ver con normas y procedimientos locales de cada región. Una vez retirados estos tapones o conectores, usados se desechan y no se vuelven a colocar en el puerto de acceso de CATIP o de otro dispositivo vascular. Acá volvemos un poco a conceptos de normas internacionales, normas locales, regulaciones, por eso tenemos que contemplar siempre lo que dice nuestra norma hospitalaria. En términos generales, lineamientos internacionales nos dicen que cambie el conector sin aguja a intervalos de 96 horas o al cambio de circuito según normas institucionales, y con más frecuencia si están visiblemente sucios, que acá participan esto de los diagnósticos de enfermería, ese proceso de atención de enfermería que está contemplado en 5 segmentos. Consideraciones de la práctica clínica. Utiliza un conector sin aguja en una línea de infusión solo para facilitar el uso intermitente de soluciones y medicamentos. Considere evitar la utilización de conectores sin aguja al transfundir glóbulos rojos. Los conectores libres de aguja, una vez acoplados, permiten circulación de fluidos bidireccional. ¿Se acuerda que lo habíamos mencionado recién? Por eso es importante que este dispositivo CATIP van a ver que tiene un prolongador integrado que está sellado y a su vez tiene un clamp para evitar estas cuestiones de flujo bidireccional
si el operador no necesita que esto se produzca, si no va a aspirar en presión negativa o si no va a infundir. Siempre siga las recomendaciones del fabricante. Considere fuertemente aplicar técnica de lavado, clampeo, desconexión, porque ningún conector autosellante o libres de aguja eliminan algún flujo o gradiente de retroceso dentro de la luz del catéter. Esto está evidenciado en muchos estudios de investigación que si ustedes leen artículos de la INS, de ABA, entre otras, van a encontrar mucha referencia de muchos trabajos científicos. Pueden también buscarlos en Vireme, en Cochrane, entre otros buscadores de ciencias médicas para que estos sean asertivos en su búsqueda. Acá nuevamente yo les remarco que utilice gasa estéril para decontaminar el conector entre 5 a 15 segundos. Respete la técnica de no volver a tocar los puntos claves una vez que usted decontaminó. Respete el tiempo de secado del conector al decontaminar. Si utiliza alcohol al 70%, etílico o isopropílico, 5 segundos. Y si utiliza clorexidina a base de alcohol, espere 20 segundos. Y esto es importante. Esto está definido en las guías de práctica clínica, en los estándares de práctica de INS, y esto es un aspecto relevante. Fíjense en que ustedes en la práctica clínica colocamos un antiséptico en piel, que puede ser un alcohol al 70%, o puede ser clorexidina alcohólica en agua o solución alcohólica. Y referencias de la literatura internacional, en todas dice que hay que esperar que seque. Muchas veces pasa en forma silente esta advertencia de cuando usted hace la desinfección, y la desinfección no es pasar una gasa e inmediatamente conectar, es hacer fricción vigorosa, particularmente en el centro del cono del conector, y esperar que seque. Si nosotros no esperamos que seque y conectamos rápidamente, lo que hacemos es que no permitimos la acción del desinfectante en ese segmento. Y los conectores, una vez que están incorporados al sistema cerrado, pierden su esterilidad. Por eso cada vez que los invadimos, nosotros los tenemos que decontaminar con un desinfectante, que puede ser, se los repito de nuevo, depende de la región, alcohol isopropílico, alcohol 70%, o alguna solución de clorexidina base de alcohol o Corapec, soluciones yodadas con alcohol. Acuérdense que siempre tiene que estar presente el alcohol y en estos miramientos de la práctica clínica, si son soluciones compuestas como el clorapé, que es yodo más alcohol, o clorexidina más alcohol, el tiempo de secado es más lento. Entonces debemos esperar en muchas situaciones de la práctica clínica hasta 20 segundos. Considera utilizar tapas para decontaminación pasiva. Estudios recientes informan altos niveles de contaminación. Igual faltan muchos trabajos de investigación que nos ayuden a entender esto. Ninguna tecnología de estas garantiza totalmente una seguridad en cuanto al proceso o intervenciones cuando nosotros invadimos las luces de los catéteres. Sí son facilitadores, pero en esta práctica clínica lo debemos hacer muy bien para no tener algún evento no deseado en este dispositivo vascular que son complejos. Tecnologías de doble puerto. Acá vamos a hablar un poquito ahora de qué se trata esto. Entonces, con las tecnologías de doble puerto, como las vemos acá en la imagen de la izquierda, nos permiten a nosotros decidir cuál es la estrategia en la terapia de infusión para ese paciente que ya planificamos previamente antes de conectar el dispositivo corto o el catéter corto. Vamos a ver dos puertos allí. Establecer el circuito cerrado desde el inicio de la terapia. Responde a normas internacionales, ahora lo vamos a ver en en un gráfico más adelante. El por qué se piensa en esta estrategia. Bien. Considere evitar la utilización de conectores sin aguja al transfundir glóbulos rojos, lo repito nuevamente, dependiendo la marca o el diseño, si son tabicados, si son valvulados, si son antirreflujo, si son de sistema neutro. Hay muchas oportunidades, la luz interna del conector es más pequeña que la luz del catéter, entonces eso por ahí genera turbulencia. Por eso tenemos que analizar muy bien en cada equipo de profesionales, en cada lugar, cuál es el conector que vamos a utilizar para esa situación de la práctica clínica y si hay que colocar un conector. A veces que tengamos disponibles conectores no significa que lo tengamos que utilizar para determinados fármacos o hemoderivados. Los conectores libres de aguja, una vez acoplados, permiten una circulación de fluidos bidireccional, se los vuelvo a decir, porque a través de los gradientes de diferentes presiones podemos tener implicancias y complicaciones en la práctica clínica.
Siga siempre las recomendaciones del fabricante, considere fuertemente aplicar técnica de lavado y clampeo y desconexión. Yo se los repito nuevamente porque esto es vital y es de importancia, porque si nosotros hacemos, esta información es relevante, porque si no la aplicamos de esta manera, lavado, clampeo, desconexión, por ahí nosotros pensamos que está todo bien, pero si demoramos en esta secuencia segundos, son lo suficientes para que dentro del tubo del catéter se transforme en una estructura ocupada por un trombo de fibrina. Utilice gasa estéril para decontaminar el conector de 5 a 15 segundos. Acuérdense de esto, depende de la solución que usamos, va a ser más o menos el tiempo del secado. Respetar la técnica AN, respete tiempo de secado del conector para No. decontaminar. Considere utilizar tapas de desconexión. Y acá vamos a hablar del sistema cerrado. A veces son temas muy controvertidos que tenemos que entender desde la práctica clínica. Cuando nosotros hablamos de un sistema cerrado integrado, ¿qué quiere decir esto? Que desde el sitio de punción, a través del catéter que está colocado, hasta el báster que lo vamos a tener acá arriba en la conectado, todo esto que tenemos acá es un circuito cerrado inviolable, no se puede tocar ni se puede modificar una vez que está armado. Ustedes me van a decir, bueno, pero si necesitamos, lo que hay que hacer es planificar esa actividad con ese paciente y dejar las interfaces o adminículos o conectores necesarios para colocar un paralelo, para colocar alguna hidratación parenteral, un antibiótico, pero ya dejar ese puerto preparado. ¿Qué quiere decir esto? Que para determinar nosotros las acciones y planificarlas, acuérdense siempre de los diagnósticos de enfermería del proceso disciplinar, que es particularmente esto de la valoración, colocar una etiqueta, planificar, ejecutar y evaluar. Entonces tenemos que tener competencias de los profesionales, normas y políticas institucionales, normas y recomendaciones internacionales. Eso lo tenemos que contemplar. Entonces, nosotros tenemos CATIP que viene con doble puerto. El puerto que está libre, sin conector autosellante, como lo vemos en la imagen, está preparado para conectarse a la línea central que corresponde al circuito cerrado y que debe ser inviolable. No se puede tocar, no se puede desconectar. Y si por alguna razón profesional o en la práctica clínica lo amerita, recuerden lo que vimos recién, tiene que ser con absoluta técnica AN. Desinfectar con cualquiera de los elementos que yo les mencioné anteriormente, respetando no volver a tocar los puntos clave, porque si fallamos en esto, el dispositivo vascular va a tener implicancias de, por ejemplo, infecciones asociadas al torrente sanguíneo. Esta pieza del doble puerto que tenemos acá va conectada directamente al perfus de la línea central y esto comunica con el báster. Y de esta manera tenemos el circuito cerrado para la infusión y en la punta de este circuito va a terminar la punta del catéter. Por eso nunca se debe conectar ningún tipo de conector interfaz en la línea central, sí en las líneas de puertos paralelos, como en este caso lo tenemos, que acá, por ejemplo, podemos colocar un segundo canal con algún tipo de solución de un plan de hidratación, algún tipo algún plan basal, podemos pasar algún antibiótico específico. Podemos también este dispositivo, ante este planteamiento, dejarlo en forma intermitente porque le vamos a colocar un antibiótico ahora. Perfecto, no hay ningún problema. Lo podemos hacer de dos formas, siempre garantizando la seguridad cuando removemos los puertos. Si yo tengo aquí un tapón ciego, lo puedo remover y puedo poner un conector autosellante libre de agujas, sí, pero no es necesario porque yo no necesito usar este conector. Acá conectar un conector autosellante para dispensar un cuidado. Para eso tengo el CLAM y para eso tengo este conector que está habilitado. Esta línea que tiene el conector ciego, para los que saben de práctica clínica o para los que tienen competencia, no se remueve bajo ningún concepto y se utiliza el puerto paralelo, como lo vemos acá, que tiene un conector autosellante. Entonces, en términos generales, un circuito central se denomina circuito cerrado desde el momento cero de la colocación del catéter. Se coloca la línea central en este puerto y a partir de aquí esto no se remueve nunca.
Por eso tenemos la interfase del paralelo para cualquier tipo de inserción de medicamentos, fármacos, planes de hidratación, antibiótico terapia a través de este conector autosellante. Esto tiene que ver con normas de la práctica clínica. En términos generales, los fabricantes de los equipos médicos o tecnologías médicas no saben qué conector necesitamos. Y en el packaging no podemos poner 5 conectores de distintos principios y funcionamiento. Valvulado, presión positiva, antirreflujo, neutro. Sería una locura. De cortesía, muchas compañías colocan conectores autosellantes neutros. En este caso transparente, que cumple con lineamientos internacionales, pero si no sería como una cosa muy rara encontrar un conector de cada característica. Nosotros lo que sí tenemos que tener estandarizado en nuestro hospital o en nuestra clínica o en nuestro espacio de trabajo, tener los conectores suficientes para porque esto es la gentileza que tienen las compañías de agregar un conector autosellante, que bien no podrían poner ninguno, pero nosotros en nuestro gabinete deberíamos poner la tecnología que nosotros deseamos colocar para esa práctica clínica, teniendo en contemplación qué tipo de paciente es el que va a ser colocado esta tecnología. Entonces, en términos generales, lo podemos usar en forma intermitente como acceso vascular seguro depende de la progresión de antibióticos cada 12 horas, una vez o cada 24 horas, ¿no? Paciente que tiene que ser escolarizado en un hospital, que tiene que ir a la sala de juego, perfectamente este dispositivo se puede usar de esta manera. Este dispositivo también CATIB para plan de hidratación y simulación de hemoderivados, para plan de hidratación a través de bomba de infusión con antibióticos o bombas doble canal, para estudios de imágenes, para extracciones de muestras, para análisis de estudios metabólicos, que muchas veces tenemos muchísimos muestreos, y este clan, créanme que es muy útil para poder hacer la extracción de sangre, posterior lavado con el clampeo para que no se obstruya. En términos generales, hablamos entonces de las referencias principales implicancias que tiene un circuito cerrado y la utilización racional y consecuencia de la práctica clínica de las distintas conectores, interfaces. En este caso hablamos de un conector autosellante libre de aguja, pero podríamos hablar de un filtro de burbujas o un filtro de partículas. Acá tenemos un abanico de distintas presentaciones en distintos calibres, de acuerdo a la población y la necesidad de la práctica en la terapia de infusión. Particularmente, acuérdense que cuando hablamos en catéteres periféricos, la unidad que usamos es el Fren gauge, el gauge, tradicionalmente marcado con una G en los packaging de los dispositivos. Acá tenemos dispositivos, en este caso uno muy grueso que es de 16 gauge, y vamos a encontrarnos con uno muy pequeñito que lo vamos a usar mucho en la práctica de pacientes prematuros, neonatos o bebés muy pequeñitos, que es el 26 gauge, que es en este caso es el diámetro externo del dispositivo vascular. En todas estas situaciones de la práctica clínica tenemos muchos calibres para aplicar distintas soluciones, ya sean en soluciones planificadas por una antibiótico terapia, para un plan de hidratación, para una paciente parturienta que hay que hacerle sedación o algún tipo de requerimiento, para un paciente en un episodio convulsivo. Les estoy dando algunos ejemplos, o bien para la práctica clínica en la emergencia con esos calibres que veíamos recién de 16 gauge, que es un calibre grueso, por los cuales podemos aplicar muchos volúmenes en muy poco tiempo. Pero también a considerar en esta población de calibres que nosotros tenemos por un código internacional que nos diferencia, ya vemos el color y nos indica qué tipo de catéter es. Particularmente nosotros aquí tenemos este que es muy pequeñito y que no muchas compañías tienen este diseño de un catéter con aletas, un catéter de seguridad, InstaFlash, doble puerto y con clan que tenga estas características en un calibre tan pequeñito. Responsables de la colocación y o cuidado de los catéteres venosos periféricos. Seguimiento de los cuidados. Esto lo practican a diario gerentes, jefes, supervisores, referentes de áreas clínicas, quirúrgicas, servicio de diagnóstico, entre otros, y personal encargado del control de infecciones, ¿no? Responsable de la ejecución, médicos, enfermero, el médico, porque indica, acuérdense en que internacionalmente nosotros para colocar un catéter venoso periférico necesitamos la indicación de un médico firmada, sellada y escrita. Y los enfermeros tenemos la práctica clínica, la responsabilidad de elegir el acceso vascular, ver el capital venoso que tiene el paciente, colocarlo, curarlo, estabilizarlo, cuidarlo y retirarlo. Estos catéteres, bueno, cruzan transversalmente todas las prácticas clínicas en un contexto internacional, ya sea en la guardia de emergencia, en internación, pacientes ambulatorios, pacientes de traslados, pacientes para estudios, pacientes para tratamientos y pacientes para diagnóstico. Responsables de la ejecución,
siempre tiene que ser personal entrenado, formado, capacitado en centros de simulación en estas competencias. Si no tiene las competencias, no puede con un paciente cómo le va a colocar el dispositivo vascular. Y acuérdense siempre la utilización de la escala predictiva de DIVA y las recomendaciones internacionales, entre otras, no pinchar más de 2 veces al paciente. Ya sé que esto es muy difícil de entender, de racionalizar, de hacerle entender al profesional que no lo podemos pinchar 2 veces, que primero lo evaluamos. Tal capital venoso no está, ¿para qué lo vamos a pinchar inútilmente? Si le puse el lazo hemostático, no veo ni palpo. Voy a las tecnologías de iluminación. ¿Tengo que usar NIR, que es la tecnología infrarroja, o tengo que usar ultrasonografía? Entonces, en estas cuestiones de la práctica clínica tenemos que ser responsables, porque después le echamos la culpa a los catéteres, no importa la marca comercial. Decimos, dobló y al paciente lo pinchamos 20 veces con el mismo catéter. ¿Bien? Acá tenemos algo importante que se lo digo en términos generales, bueno, que es la marca comercial del dispositivo. Esta es una imagen a título de ejemplo. Y tenemos algo que particularmente en todos los reportes de enfermería, historia clínica y médicos tiene que estar, que es el número de lote, que es el nombre y apellido de ese catéter para poder seguirlo donde está. Eso nos da trazabilidad. En todos los reportes, más allá de los distintos reportes que nosotros tenemos que agregar en las evoluciones de enfermería, o en las plantillas que nosotros tenemos para la valoración, inserción y cuidado de los dispositivos vasculares, tiene que ver este número de lote que particularmente nos indica otras cuestiones aleatorias que tiene que ver con fecha de vencimiento, que tiene que ver con que el catéter no tiene que ser reesterilizado, que es radiopaco, nos habla de la longitud, del caudal, del material que está construido, entre otros. Evaluación de competencias. Bien, esto es importante que lo tengamos en cuenta porque lo tenemos que significar porque al momento de nosotros tener una práctica clínica responsable, habla de esto. Y las competencias es cuando nosotros podemos hacer, en este caso, colocar un catéter venoso periférico del tipo CATIP, que es un catéter de seguridad sin supervisión. Cuando nosotros podemos hacer esta práctica clínica sin supervisión, quiere decir que estamos preparados para colocar un dispositivo vascular y su posterior cuidado. Debido a la naturaleza invasiva y alto riesgo de la terapia de infusión, el profesional responsable de la administración segura de la terapia de infusión y la inserción y el manejo del dispositivo de acceso vascular demuestra competencia con esta función. Evaluación de competencias en términos generales a diario. Nosotros estamos inmersos en esta situación de renovar matrículas, de hacer formaciones, capacitaciones de posgrado y de grado. La competencia inicial se evalúa y documenta antes de la tarea o habilidad que se realice en supervisión. La evaluación y documentación es un proceso continuo impulsado por los organismos de acreditación, en este caso nuestros hospitales, salas clínicas, Ministerio de Salud, y los resultados de los pacientes y de la organización. En los reportes, en términos generales, en la práctica clínica, ¿qué tenemos que anotar o qué tenemos que llevar a cabo? Fecha y hora del procedimiento de colocación, la trazabilidad, que es ese número de lote que veíamos en el packaging, material, calibre, localización del catéter venoso periférico, técnica de estabilización y aseguramiento, evidencia del buen retorno sanguíneo, infusión utilizada, apósito adhesivo transparente semipermeable estéril, ¿cuál? Y también tiene un número de lote para reporte, trazabilidad y seguimiento, fecha de colocación de las guías de infusión o de perfusión del circuito parenteral cerrado, número de intentos de punción, acá, circunferencia del sitio de inserción o punción para posteriores diagnósticos de enfermería. Lo vemos mucho en pacientes que tienen mucho tiempo internados, las polineuropatías, que los pacientes tienen edema en tejido celular subcutáneo. Por ahí en un miembro, en un brazo, el sitio donde colocamos el catéter nos llama la atención porque está muy gordito, muy edematizado y no sabemos si está así desde el momento cero que le colocamos el catéter o fue posterior al catéter, los cambios de temperatura en la piel, si está secretor, entre otros diagnósticos que hacemos nosotros para intentar ver la falla o disfunción del dispositivo, si este dispositivo está permeable para la utilización de aplicación de algún tipo de droga, ¿no? Que a veces son drogas de alto riesgo y que son muy peligrosas de infundir si el catéter no está en el acceso vascular. Problemas encontrados, en el caso que aplique, los tenemos que resolver. Consentimiento debidamente informado del paciente y o cuidador, aclarando que se ha explicado el motivo de la colocación del catéter venoso periférico y específicamente las sustancias que se van a infundir y cualquier retiro o cambio de ese dispositivo vascular que se haya realizado.
nombre y matrícula del profesional. A veces parecen terapias inocentes, muchas veces se subestima el dispositivo de catéter corto, en este caso que estamos presentando CATIP, y decimos, ah, bueno, no pasa nada. Si tiene una flebitis, ah, pero es un catéter corto, es posible que la tenga, es posible que se extravase, que se tape, que tenga una complicación. No tenemos que aceptar ni naturalizar estas situaciones de la práctica clínica porque nosotros debemos verlas previamente, debemos hacer una evaluación dependiendo la droga que estamos pasando, y esto les parecerá raro, pero a veces cada minuto, cada 20 minutos, cada 30 minutos, una vez por turno, dependiendo la terapia de infusión que nosotros estamos administrando por el catéter, va a ser con mayor frecuencia o menor frecuencia la evaluación de ese dispositivo y teniendo en cuenta también la valoración integral que hicimos nosotros del paciente propiamente dicho, si está somnoliento, si está irritable, si es un paciente que no está cognitivamente ubicado en tiempo, lugar y espacio, entre otras, o si su cuidador no está capacitado para cuidarlo, para avisar, más allá de todas estas cuestiones que nosotros le explicamos al paciente en la práctica clínica a través del consentimiento informado. Consideración importante, no se utilice un catéter venoso periférico corto cuando la vena se encuentre en la profundidad del tejido subcutáneo o en venas clasificadas como venas profundas, que se encuentran debajo del músculo. Esto reduce la relación entre el catéter y la vena, longitud, lo que podría ser un precursor de falla en estos dispositivos. Ahí le dejé una bibliografía de estudios de investigación para que ustedes la evidencien. Siempre que hacemos un diagnóstico, una valoración y ponemos la etiqueta, tenemos que tener la plena seguridad que ese catéter, a través de su aguja, su longitud, va a llegar al acceso vascular que nosotros queremos tomar. Si no, tenemos que considerar otro tipo de catéter, de otro calibre, de otra longitud. Acá se lo muestro en términos generales para que ustedes lo vean gráficamente. Tenemos mucha separación en tejido celular subcutáneo, pero nosotros lo que tenemos que garantizar que de este segmento que vemos aquí, 2 partes de 3 estén dentro del acceso vascular para evitar la disfunción del mismo. Acá le dejo algunos recursos de bibliografía donde lo pueden encontrar, particularmente para los que residen en Argentina, los van a encontrar en Guía de Prácticas de Procedimiento del Ministerio de Salud de la Nación, que se los dejo aquí al pie. Esto está basado en la evidencia a través de una publicación que se finalizó en el año 2022, donde participan muchas sociedades científicas en las incumbencias de la práctica clínica para la selección, cuidado, mantenimiento y retiro del acceso vascular periférico. Estos catéteres vasculares no tan solo son utilizados, CATIP particularmente, en la terapia parenteral, sino que tenemos que considerar también que este dispositivo vascular tiene muchos principios que lo hacen óptimo y debe considerar usted la administración subcutánea de soluciones isotónicas, hipodermoclisis, para el tratamiento de deshidratación leve a moderada tanto en adultos mayores como en niños, como una alternativa a la vía intravenosa cuando la vía oral no es factible. Los medicamentos ideales para la administración subcutánea son hidrosolubles, de pH neutro, de baja viscosidad y de bajo peso molecular. Las ventajas incluyen la facilidad del acceso, la simplicidad del procedimiento y la relación costo-beneficio y la satisfacción del paciente. La hipodermoclisis en el hogar puede ser administrada por los cuidadores con una carga mínima, equipo y apoyo técnico. Utilice una cánula no metálica, esto es una recomendación internacional que lo vamos a encontrar en muchas guías de sociedades científicas importantes en el mundo, que particularmente, se los repito nuevamente, utilice una cánula no metálica de calibre pequeño, por ejemplo 24 a 27, y longitud corta, con diseño de cierre tipo Luer para infusiones. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a hacer la administración de una solución subcutánea, no la podemos hacer con una butterfly, con una mariposa, que la aguja termina siendo el catéter. Tiene aleta, pero lacera la piel con los movimientos, rompe el tejido, provoca sangrado. Por eso las principales recomendaciones internacionales hablan que para accesos venosos subcutáneos debe ser este tipo. CATIP es el dispositivo ideal, como así también es prohibitivo colocar una butterfly o una aguja metálica que se use como catéter en un sistema parenteral de infusión. No se recomienda la utilización de una aguja con aletas de metal, acá está bien clarito, butterfly o mariposa para infusiones de cualquier tipo, ya sean hipodermoclisis o acceso parenteral a través de un acceso vascular venoso o arterial. Infusión subcutánea. Infusión
Antibióticos, ceftriaxona, ertapenem, opioides, hidromorfona, morfina, ketamina, hidratación, diuréticos, nueva formulación subcutánea de furosemida para tratamiento domiciliario, y reconocer la infusión subcutánea continua de insulina, que es una terapia muy común para pacientes de diabetes mellitus y requiere un manejo seguro en todos los entornos de atención. Creo que hasta aquí hemos significado la importancia relevante que tiene este dispositivo y a considerar todos los beneficios que obtenemos a través de CATIP en la práctica clínica diaria, no tan solo a través de los procesos que tienen que ver con administración de soluciones parenterales, sino también de soluciones subcutáneas que son muy factibles, de mucha necesidad en el campo clínico, no tan solo hospitalario, sino también en cuidados de pacientes paliativos que tienen algún proceso de enfermedad crónico. Excelente, Estoy, José Luis. Muchísimas espero no haber gracias. ido muy rápido, pero no quería pecar en el tiempo y así podíamos hacer un ping-pong de preguntas con los presentes allí. Excelente. Si hay alguien que quiera abrir el micrófono para hacer alguna pregunta, si no, voy comenzando con las que están en el chat. ¿Tenemos a alguien que quiera hacer alguna pregunta? Bien, José Luis, te voy leyendo lo que tenemos en el chat. Alejandro consulta, ¿qué diferencia significativa tiene Perdón, aparte... Perdón, ¿sí? no podía abrir. Ah, Soy Beatriz de acá de la maternidad y bueno, yo no tengo ningún inconveniente, yo los he manejado los CAPTIS y son buenos, muy buenos. He manejado mucho, acá uso mucho el prematurito y lo puse ya en 3 ocasiones y excelentes resultados tuvimos. muchísimas gracias, Bueno, Beatriz. Beatriz, ¿de dónde sos, Beatriz? ¿De qué provincia? ¿Dónde estás? ¿En qué parte del mundo estás? Córdoba, Ah, Córdoba, Córdoba. Bien, un Córdoba, gusto, Córdoba. Beatriz. Sí, sí, sí. Un Gracias por gusto, tu José. comentario. No, no, sí, los conozco y, o sea, y siempre los recomiendo también la parte privada, que es ir, así que los recomiendo un montón. Pero muchas veces se le dificulta a la gente ponerlo o al que lo vaya a colocar porque le falta esa práctica de aprender primero a canalizar y tener esa práctica. Entonces por ahí buscan una vena que eh, no es la adecuada o la correcta, ¿viste? O es muy cortita, o es media tortuosa, Mm, entonces, claro, no, no puedo hacerla, no puedo, esto dice que no sirve, sí que esa no es la vena sí. correcta, es esta, entonces yo les voy ayudando un montón acá a las chicas, así que bueno, vamos lográndolo. Pregunto, a mí me quedó muy clara, pero la problemática que muchas veces se surge, José, es Sí, que, viste que están los dos puertos, a ver, sí, uno lo tiene con el libre de aguja y el otro está cerrado. sí. En algunos hospitales no lo quieren porque dice que ellos necesitan tener los dos puertos, lugar con el libre de aguja, que estén los dos. Eso es la problemática. Yo sí entiendo Sí, que en realidad para poner el que está cerrado, vos pones ahí, digamos, conectas el perfo y directamente vos ya no lo volvés a tocar y por el otro tenés para realizar lo que vos sí, quieras. si no, de acuerdo a cada, Beatriz, si no de acuerdo a cada necesidad, las industrias tendrán que poner 5 o 6 conectores, porque por ahí pones un plan para hidratación, un plan para Sí, antibiótico y terminás. Eso queda a criterio del profesional que, como vos decís, tiene competencia, si entiende. Ahora, el que toca de oído es medio complicado, porque no entiende que ese puerto que no dispone de un conector implantado en ese segmento, es para el sí, circuito cerrado. Y una vez que un sí, circuito cerrado se establece, vos sabés, Beatriz, que no se puede violar, no se puede abrir. Si no, ya estamos rompiendo con normas de epidemiológicas, bioseguridad. ¿no? De cuidado. Sí, sí, perfecto, sí, Pero sí, lo bueno, entendí perfectamente, pero es difícil muchas veces en algunas instituciones y que muchas veces acá, Córdoba con Jesús lo ha planteado y se le han planteado a ellos situación de decir, no, no quiero porque no tiene el otro lugar, pero si ahí vas a sí, conectar vos en el otro lugar, el perfo, lo que vayas a conectar, todo bien sistema cerrado y te queda el otro libre para administrar lo que vos quieras. es así como lo decís vos. Igualmente, Silmac tiene en su plataforma mucha documentación, no de Silmac, sino internacional, de referencia de cuándo debe utilizarse un conector, por qué un conector, todos no son iguales, hay que tener un estándar, hay que saber para qué usarlo. Sí, Así que bueno,
nos invitamos todos a la lectura, a que podamos retroalimentarnos. Este es un espacio donde construimos el conocimiento juntos. Tenemos la No, única posibilidad de esto, de charlar. tal cual, ¿no? Y aparte he tenido la oportunidad de, bueno, la segunda capacitación y todo eso que he participado con ustedes. Estoy acá justamente trabajando y, y veo un montón de capacidades. Ya ha servido mucho de utilidad a la hora, digamos, y cuando hemos tenido que la colocación o hacer un protocolo, por ejemplo, de colocación de catéter PIC. El protocolo que se realizó acá, mucha información y muchas cosas lo fuimos sacando justamente de Silma y así, información importante y científica que nos favorece para poder realizar el protocolo. Gracias, Beatriz. De nada. Bueno, ahora sí, Leo José Luis, pregunta de Alejandro, ¿qué diferencia significativa tiene, aparte del segundo puerto, con un catéter intravenoso? Durabilidad en el paciente. A ver si entendí. El segundo puerto para lo que a vos te sirve es para establecer una línea principal y una línea accesoria. ¿Qué quiere decir esto? Que por esa línea accesoria, que es el segundo puerto, que vos no tenés colocado al sistema cerrado, pues yo esto se los vuelvo a repetir muchas veces porque es importante que lo entiendan. Cuando nosotros habilitamos un dispositivo vascular, cualquiera fue de estamos hablando particularmente de CATIV, desde el sitio de punción al puerto que no tiene el conector autosellante va la línea principal y eso no se mueve ni se cambia. Y a través de la otra interfase, que es el otro puerto, que puede o no tener un conector, lo que decida el profesional, allí hacemos terapia alternativa. ¿Quiere decir esto? Un push de un glucosado, depende de la concentración, ajustado a la concentración por el acceso vascular periférico, un PHP, un plan con electrolitos basales para ese paciente, una hidratación previo a una quimioterapia, entre otras. Después el tiempo de documentación es muy complejo entenderlo porque a veces podemos tener catéteres, las terapias de infusión en este caso son pensadas en pacientes que tienen menor o igual a 7 días de tratamiento. Y en este intervalo el catéter te puede durar 72 horas o 96 horas. Hay lugares o centros que de acuerdo a políticas o normas lo cambian a las 72 horas, pero por ahí el catéter está funcionante y no requiere un cambio. Pero esto tiene que ver con normas internacionales y con normas locales. En mi hospital, por ejemplo, nosotros hacemos el diagnóstico de enfermería. Si el catéter está permeable, no está edematizado, no está secretor, la zona no está fría, tiene retorno, se deja. Pero esto tiene que ver con una contextualización del profesional en su centro y en la región, porque por ahí hay colegas que nos están acompañando de Paraguay, de Chile o de otro país, y las incumbencias en la práctica clínica son diferentes. Pero los profesionales hoy en el mundo, por eso es algo importante que tenemos que nosotros tener en cuenta en consideración, que nosotros cuando nos recibimos nuestro título tiene vencimiento y tenemos que seguir formándonos y capacitándonos. En este caso, estos encuentros con Sigma nos dan esa oportunidad. Si no, lo tenemos que hacer a través de sociedades científicas. Y a veces nosotros sabemos, nosotros estamos invirtiendo acá mucho tiempo nuestro, que por ahí podríamos estar tomándonos un café. Y nada, la generosidad de tener una compañía que te da un curso que la verdad que tiene altísimo costo, porque si usted se va a inscribir en una sociedad científica para hacer este curso, charlar y que le cuenten estas cosas de una guía de práctica clínica, se las van a cobrar y el precio no es barato. Por eso la formación continua y la capacitación de enfermeros y médicos tiene que ser continua, porque si no es como que perdemos la sintonía del proceso del cuidado hoy. Bien, Cualquier cosita me decís si no llegué a Alejandro, responder lo que me decías, Alejandro. bien. O podés hablarme, no hay problema. Soledad, entonces, ¿se lo puede usar para tomar muestras de sangre? Sí, perfectamente, es un catéter muy práctico porque es un catéter, primero, por las características relevantes que tiene de ser un catéter seguro, fácil de colocar, es un circuito cerrado que tiene una prolongación transparente con un clamp, que eso a vos te permite la utilización intermitente. Sacás una muestra, tomás 1 o 2 centímetros, clampeás. Sacás otra muestra. Esto se hace muy frecuentemente en el hospital donde yo trabajo, como en otros espacios. Hay una unidad que se llama unidad metabólica que es para el diagnóstico de los pacientes que están cursando alguna alteración metabólica de la glucemia, por ejemplo, donde para hacer el diagnóstico se le coloca este catéter y se van sacando en forma intermitente muchos muestreos durante determinada cantidad de tiempo. Se va mandando al laboratorio, se le van haciendo
infusiones de glucosa y van viendo el rango que oscila esa glucemia a nivel sistémico. Y a través de ello se obtienen diagnósticos. Pero lo que permite este catéter es el muestreo simultáneo. ¿Eh? No sé si respondí tu pregunta. Bien. Rubén Miranda, ¿en ningún caso hay que retirar el tapón poroso del conector doble? Bien, conector poroso. Ahí tenemos dos cosas. Si en el dispositivo tenés el conector poroso y a su vez tenés el tapón ciego, antes de hacer nada tenés que colocar el tapón ciego. Si dejas el poroso, como son tapones clip, se puede desprender, pero te viene un tapón ciego, que ese vos lo tenés que sellar si lo vas a usar intermitente. Pero también si vos te sentís más cómodo, que tu norma te lo permite, le querés conectar un conector autosellante, eso lo puedes hacer de acuerdo a tu norma. Pero no quiere decir que sea obligatorio que vos le coloques un conector autosellante. No sé si se entendió la respuesta. Cualquier cosa, si falta algún tipo de contenido o algo, los invitamos a abrir el micrófono para que puedan profundizar. Mientras tanto, sigo leyendo. Carlos dice, ¿qué ocurre cuando tengo un catéter que permite un determinado caudal de infusión y se administra por bomba un volumen minuto mayor? Bien, ahí vas a tener dos cosas, principalmente las asociadas a la tecnología que te va a sonar una alarma de alta presión, porque te va a decir que no podés infundir por ese tubo la velocidad que necesitas infundir, por ejemplo, 50 mililitros hora. Y lo que particularmente hay que prestar atención con los conectores, en este caso CATI, los ingenieros supongo que han pensado lo mejor. Les han puesto ante esta necesidad un catéter transparente neutro, sin aguja, con el mayor caudal interno. Pero esto no quiere decir que por ahí vos estás utilizando un catéter 12 Fren y le conectes un conector y te vaya bien como te va con este catéter, porque este conector está pensado en las luces de este catéter. Entonces no te va a restar posibilidades de infusión de acuerdo al calibre. Lo peligroso es que vos cuando tenés un calibre 16 Gauss le colocás una luz interna de un conector que es más pequeño. Entonces perdés posibilidades de infusión en velocidad, no por el catéter, sino por el conector que vos le cambiaste. Porque por ahí a vos las 96 horas, 72 horas se lo cambiaste por uno que tenías en tu clínica, en tu hospital, y no tiene las características técnicas para este dispositivo, que tiene mayor caudal. ¿Se entiende? O por ahí vos tenés que hacer infusiones de hemoderivados. Se lo cambiaste por alguna razón, de acuerdo al diámetro del catéter, y vos lo que vas a hacer ahí es una diferencia de calibre. Lo vas a achicar desde el conector al catéter propiamente dicho, entonces esto te va a generar turbulencia, puede romper las estructuras de los hemoderivados que vos estás pasando, plaquetas, entre otros. Bien. Mabel Ortiz, ¿hace falta colocar un hidrocoloide debajo de las aletas al momento de fijar en el caso de microprematuros? Ah, bueno, ahí esos pacientes sí, vieron que seguramente vos hacés neonatología. Al aumentar la superficie de cúbito del dispositivo, el catéter propiamente dicho, ya eso te aleja de esta compresión. Viste que hay muchas revisiones bibliográficas y mucho trabajo de investigación que para colocar la estabilización de un sistema de aseguramiento de anclaje hay que usar la técnica Omega. Pero a su vez, si vos colocas una plantilla de estabilización que puede ser algún tipo de polímero y o algún tipo de cinta estéril o un poliuretano estéril transparente, vas a lograr optimizar ese proceso de decúbito. Pero este catéter particularmente está preparado para evitar esta situación. Siempre hay que tener en cuenta que la técnica de aproximación del dispositivo de estabilización debe ser la técnica omega, porque si vos lo haces de otra manera, lo que vas a hacer es aumentar la compresión en ese segmento, por centímetro cuadrado. Por eso, siempre técnica omega. Bien. Miriam Olmos, ¿gasas estéril siempre para descontaminar el conector previo cada administración? Suena raro, ¿no? Pero bueno, sí, es lo que debería ser, es lo que dice la evidencia. Ustedes vieron que las cajitas de guantes de procedimiento de látex vienen en cajas que no tienen un compartimiento estanco, vienen en un camión, se llenan de tierra, pasa una ratita o algún animalito y pasa lo menos deseado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que para todo proceso de práctica clínica de un dispositivo de administración parenteral, debe utilizarse gasa estéril. El gasto es altísimo, porque vos pensás un montón de intervenciones, si yo fuera el gerente de ese lugar en un privado, compro las copas, porque no tengo que usar alcohol, no le toca agregar gasa, no toca un packaging, no las tengo que comprar, nada. Hay un montón de elementos que por ahí no se uno no repara en mirarlos, pero son de altísimo costo porque es lo que tenemos al alcance de la mano. Pero muchas veces lo que tenemos cerquita no es lo más barato.
Sí, hay que usar gasa estéril, incluso si acá o entre ustedes hay una enfermera de control de infecciones o de epidemiología, le va a decir que el reservorio, el contenedor debe ser pequeñito, debe ser único para ese paciente y si puede ser de dosis única. Ustedes van a decir, bueno, pero hay que ver dónde estamos y si lo podemos administrar o lo podemos comprar. Por eso, a veces los análisis para cada lugar o para cada espacio tienen que ser muy personales. Por eso yo no les quiero faltar el respeto, de acuerdo al lugar donde está cada uno de ustedes, es ver si pueden responder a esa necesidad. Jesús, José, perdón, una Sí, pregunta. Acá me mandan una pregunta porque yo se los sí, realice a ustedes. Cuando dejamos, dice la vía heparinizada, bien. ¿m? Y, Heparinizada en un y al catéter tener un, corto. Perdón, perdón, sí, Beatriz, y decime. al tener un puerto sin válvula de sistema, quedaría todo el sistema, es una válvula de sistema cerrado, ¿m? Quedaría todo el sistema abierto y con riesgo de infección o obstrucción. Eso pregunta. Bien, primero que en los catéteres cortos no debería usarse ningún tipo de heparina. Vieron que las ¿Tá? heparinas, en contexto general, basado en la evidencia, desarrollan microorganismos. Debería evitarse el uso de heparina. Por eso, primero que las terapias de infusión deben ser aplicadas, el catéter debe permanecer si lo necesitas. Yo supongo que la colega está preguntando cuando vos tenés eventos de colocación de antibióticos o alguna cosa, cada 12, cada 8 horas, no querés tener al niño o al paciente prisionero. Después, suponte que vos quieras heparinizar el sistema. Lo puedes hacer perfectamente, porque ese sistema tiene acoplado un prolongador que está incorporado y sellado, que en su punta distal, a partir de las aletas del catéter, se divide en dos puertos. Uno de los puertos, si vos lo vas a usar en uso intermitente, le podés dejar un conector ciego cerrado. Por donde tenés el conector autosellante, yo pienso que en este caso le pondrán 0,5 unidades por centímetro cúbico de parina. Yo no usaría parina, porque esto tiene que ver con la técnica de cerrado. Colocás en el conector autosellante, haces flujo intermitente a presión positiva sin dejar de infundir nunca, pones el flan, punto. No tenés ningún problema porque si haces eso correctamente, no tenés retorno por diferencia de presión por gradiente en la luz del tubo del catéter. Eso Es está así, documentado, lo pueden José. buscar en las guías de INS. Sí, y aparte es así, comprobado diariamente que lo realizo y tal cual. No se obstruye ni tampoco se tapa ni nada. Sí, Beatriz, vos sabés, a Haciendo la veces, pulsación push-up. exacto. Vos sabés, Beatriz, me permito, te cuento algo. Yo en la universidad a veces tenemos estudiantes que ya están avanzados en tercer año o colegas profesionales que van al centro de simulación y le decimos la técnica de flujo intermitente. No la saben hacer. Parece una tontería, pero no pueden correlacionar esto de infundir y primero poner el clamp. No, Sí, infunden, dejan de infundir y ponen el clamp. Esa sí, fracción de segundos es suficiente para que tenga fibrina en el catéter, y más en catéteres más grandes, ¿no? Pero a veces nada, hay que contarse estas cosas de la experiencia en la práctica clínica, porque a veces hacemos las cosas mal y está bueno escuchar al otro, que nos dice, che, mira, me parece que no cerraste cuando... Nada. Hay que practicarlo mucho y a veces los profesionales pecan en esto. Piensan que lo hacen bien y cometen algún error en el medio, pero hay que retroalimentarnos entre nosotros. Esa es la principal recomendación y toda esta evidencia la van a encontrar en cualquier guía de práctica clínica de cualquier sociedad científica del mundo, lo que yo les estoy contando. Y allí yo les puse algunos documentos para que miren también. es así, José, tal cual. Además, a la hora de colocar un antibiótico, un plan, eh, abren el sistema, lo colocan Ah, y después van a programar la bomba. no, bueno, sí. Bueno, esas cosas hay Todo, que tener todo, mucho sí, cuidado. me ha sucedido eso, así que constantemente es el cuidado, la atención, viendo cómo lo estás haciendo, cómo lo vas haciendo, todo eso, porque bueno, uno es el que aborda por el niño y el que sufre después las consecuencias de estar canalizándolo una, dos, tres, cuatro, cinco Exacto. veces. Sí, sí. Gracias, José. A vos, Beatriz. Muchas gracias, Beatriz. Bueno, no tengo más preguntas en el chat. No sé si alguien quiere abrir micrófono y hacer alguna consulta o se ha quedado todo bastante claro. Mientras tanto, les comento, esto la semana que viene va a estar subido a Campus Virtual y aquellos que requieran del material también lo pueden solicitar y se los podemos compartir
para que tomen nota de todas estas recomendaciones que hace el licenciado González respecto a la bibliografía para leer. No tenemos más preguntas, así que vamos dando por finalizada la charla del día de hoy sobre lo que es terapia de infusión y qué es lo que aporta CATIB en esto. Muchísimas gracias, José Luis, por tu predisposición, por respondernos las consultas, por tomarte el tiempo. Y a los que estuvieron del otro lado también, agradecerles muchísimo. Quiero comentarles que en el momento pico de la charla tuvimos más de 200 asistentes. Así que muchísimas gracias. Gracias, José Luis. No sé si nos querés decir algo antes de cerrar. No, un gusto compartir con ustedes y construir conocimiento. Así que de los dos lados aprendemos. Muchísimas gracias. Que estén bien y que tengan una buena jornada. Hasta luego. Hasta luego, que tenga linda tarde. Adiós. Hasta luego, gracias.